Se cumplen 15 años de Miguel Concepción Cáceres como presidente del Club Deportivo Tenerife. Yo a trabajar, a hacer de los días de 24 horas 48 para poderle dedicar al club lo que el club se merece. 3 lustros del segundo presidente que más tiempo acumula al frente de la casi centenaria entidad blanquiazul. Un tiempo en el que Miguel Concepción y su consejo de administración han conseguido, tras un arduo e intenso trabajo, darle oxígeno al club en los primeros momentos y posteriormente otorgarle una larga y permanente estabilidad institucional y deportiva. A las puertas del histórico centenario que celebraremos el próximo año, abrimos un tiempo de análisis, contexto y perspectiva de los últimos 15 años en la historia del Club Deportivo Tenerife bajo el prisma de 3 periodistas de referencia en el entorno tinerfeñista, Salvador García, Juan Galarza y Luis Padilla, y las reflexiones de Miguel Concepción, el 22º presidente de la entidad que hará balance del tiempo transcurrido y que abre el horizonte del futuro en clave blanquiazul. Presidente, el tango dice 20 años no es nada, en este caso son 15, más o menos igual, no es una distancia larga, pero han pasado muchas cosas, ¿verdad? Indudablemente, ¿no? 15 años se escribe toda una historia y en menos también, ¿no? De todas maneras, estoy satisfecho, contento, creo que se ha hecho una gran labor. Yo sé también y entiendo y soy comprensivo que la afición lo que le gustaría es tener este club en la élite, pero todo tiene su momento, ¿no? Y hay que preparar, cuando quieres levantar un edificio, si no tiene buenos cimientos, la vida de ese edificio será corta. En este caso creo que los cimientos están preparados ya para crecer deportivamente y empezar pues, a ir a por los éxitos deportivos. Otra cosa que se consiga en el menor o mayor plazo, pero estamos preparados. Un club apremiado por urgencias históricas que normalmente hay que identificarlas con lo que acaba de decir, es decir, faltan los éxitos deportivos. Sí, ahí sí que las matemáticas no funcionan, ¿no? Yo siempre un tema que lo digo, que 2 y 2 no son 4 en el tema del fútbol, ¿no? El tema del fútbol te puedes encontrar con muchas sorpresas. Nosotros nos tocaría ya, por probabilidades, nos tocaría ya ese ansiado ascenso, pero se tendrán que dar las circunstancias y aprovecharlas, ¿no? Y a ver, o sea, siempre arrancas una liga con la misma ilusión, pero eso lo hacen los 22 equipos, ¿no? Al comienzo, pero lo importante es que esa ilusión no solo la tengas al principio, sino que seas capaz de mantenerla a lo largo de esa liga que es la que te toca, donde te toca competir y la que al final pues te pondrá cada uno en el lugar que le corresponde. Pero nosotros lo seguiremos intentando. 15 años de presidente, pero antes de presidente era aficionado. De hecho, ya en 2002, cuando hubo el proceso de renovación del Consejo, estaba en la candidatura de Javier Pérez, que al final no salió elegida. Sí. Y antes de eso también era aficionado del Tenerife. Me trasladé de mi residencia de La Palma a Tenerife en el 1983 y ya me quedé aquí, o sea, seguí ampliando mis negocios en Tenerife y por supuesto paralelamente también siempre he sido muy aficionado al fútbol, ¿no? De hecho, en La Palma lo fui primeramente el Aceró, un equipo que se llama el Aceró en Los Llanos, que posteriormente se llamó Laridane, ha tenido varios nombres. Después del Aceró fui y apoyé, fui socio y apoyé mucho al Tenisca también. Y cuando llegué aquí a Tenerife, pues el Tenerife militaba en Segunda B y venía a los partidos. Y una vez que se convierte en sociedad anónima, pues compré mis acciones para estar ahí y eran las que también te daban la opción de elegir el sitio, ¿no? Y la verdad que me apasiona, el fútbol me encanta y disfruté mucho, he disfrutado mucho a lo largo de los años en mis vivencias aquí con el Tenerife. Y después ya una vez
que en un momento dado, sin esperártelo nunca, tengo el honor en una situación difícil de presidir este club y al final pues conseguir los objetivos que me propuse y que buscábamos junto con mi consejo de administración, pues total satisfacción, sí. En ese tiempo vive como aficionado, por lo que nos está contando, pues la etapa más gloriosa del Club Deportivo Tenerife, esa década prodigiosa en la que, bueno, yo desde luego soy de los que me apunto a decir que nunca pude imaginar como aficionado al Club Deportivo Tenerife que íbamos a gozar de esas temporadas en primera, de ese renombre, de esa participación en la Copa de la UEFA, pero su entrada ya, más allá de accionista, su entrada en harina en el club viene en un momento de crisis, una crisis muy gruesa. Todos recordamos que el club empezaba a tocar fondo desde el punto de vista institucional, económico e incluso con dificultades deportivas y prácticamente nadie, cuando se produce la salida del anterior presidente, de Víctor Pérez Ascanio, nadie quiere hacerse cargo de esta coyuntura. Surge, si no recuerdo mal, la figura de Paulino Rivero, el aficionado, el tinerfeñista, el birria, más que el político, y surge aquella reunión famosa en el restaurante La Ermita del Sausal. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento en el que al final además se ve usted pues en la tesitura prácticamente de, por ser quizás el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, de encabezar una situación peliaguda? Sí, la verdad que eran momentos difíciles en esa reunión de La Ermita, pues de esos en torno de más de 40 empresarios de Tenerife, de todo tipo de actividades, se reúne allí a una llamada de Paulino Rivero y lo que sí se recogió ahí era esa figura que entre otras cosas fue una idea de Roberto Sicilia, de la famosa promotora, como, digamos, de alguna manera brazo que podía ayudar de manera económica al club. El club estaba en una situación muy complicada, no le daban un crédito, no le daban nada, o sea, una situación de morosidad en Caja Canarias en ese momento, de más de 14 millones de euros, el tema era muy complicado. Entonces, esa llamada de la promotora, accionistas, para ver si de alguna manera la promotora pues podía ayudar y además crear una figura que le dieran crédito para que sirviera un poco de canalizadora, de ayudar al Tenerife a salir de la caótica situación económica. Eso se consiguió, fue una llamada que en pocos días la promotora tenía centenares de accionistas, unos con una acción, otros con dos, otros tal. Los empresarios, muchos empresarios apoyaron también, invirtieron en acciones de la promotora y se consigue un fondo en la promotora del entorno casi de los 2 millones de euros en cuestión de en 10 días o poco más. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues sirve para que el parque empresarial del Tenerife, hecho en terrenos disgregados de la ciudad deportiva y gestionados en la época de don Víctor Pérez Ascanio, consiguió que esos terrenos, pues al final, después de mucho trabajo y esfuerzo, pues se consiguió que se calificaran para poder promocionar. Pues él también se vio en la necesidad antes de terminar de su salida, de tirar de esos terrenos para de alguna manera hacer una opción de compra. Pero claro, ahí todo se acababa, o sea, era la opción de compra, pero yo no veía, o sea, yo que estaba muy cerca del Tenerife, no veía que esa fuera la solución. Eso era un tema que te ayudaba a salir en ese momento del paso. Entonces ya con esos dineros que recaudó la promotora, con esos centenares de accionistas, se le ofreció, hizo una buena gestión Paulino con los que tenían la opción de compra y estos señores pues accedieron a que vender esa opción a la promotora. Con esa venta de esa opción de compra a la promotora
pide un crédito a Caja Canarias, la promotora no tenía deudas, no tenía nada, y pide un crédito a Caja Canarias, y Caja Canarias lo ve con buenos ojos, y con ese crédito, en ese momento, que fueron pues 20 millones con cargo a, o sea, que pide la promotora con cargo a hipoteca de los propios terrenos del parque empresarial, y 10 millones con cargo al resto de los activos del Tenerife. Con esos 30 millones se coge y se cobra la Caja también estaba interesada, se cobra sus 14 millones, y con el resto se hace, con el resto de que quedó, se hace una quita voluntaria de todos los acreedores del Tenerife, que fue un éxito, porque muchos de los acreedores restaron hasta el 50%, hay que ver que se gestionó muy bien, sin tener que llevar este club a ningún tipo de concurso, y empezamos a reflotar el club. El club empezó a cumplir con sus acreedores, con los planes de pago de ese resto del segundo, porque era una quita del 50% y un aplazamiento del otro 50%, que el club pues, pudiese, sin asfixiarse, y atender a sus obligaciones de su personal y la parte deportiva, y cumplir con esos pagos aplazados de los acreedores. Ese fue el primer paso. Y posteriormente la promotora gestiona la venta de una de las parcelas a lo que es el Nahuasi. Cuando se hablaba del Nahuasi, que estaba Antonio Hernández Mancha, digamos, de director general del Nahuasi, autoriza a que sí, que era válida una de las parcelas del parque empresarial, y se gestiona, se empieza una comisión de la promotora con una comisión del Nahuasi, gestionan esa venta de esa parcela. Y ya pues la promotora alivia un poco la hipoteca, porque la vende y cede también sus derechos y adquieren también sus obligaciones con el derecho a la hipoteca al comprador. Se queda la promotora con una parcela, o sea, solamente, pero había una crisis, empieza una crisis del tema de que no se mueve nada, no se edifica nada, y la promotora nunca la pudimos nunca se pudo poner, digamos, en marcha en cuanto a que generara otros ingresos al Tenerife vía pues, construcción, promoción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo visto eso, le propongo a los mandatarios de la promotora, yo también estaba dentro del consejo de esos 18, 19 consejeros de la promotora, de que nos estaba acarreando gastos y cada vez se mermaba más la cuenta de la promotora. Digo, mira, vamos a estudiar una fusión. Que el club absorba la promotora, porque no, la promotora está sin movimiento, pero con unos gastos fijos. Bueno, ellos accedieron, se valoraron con peritos y tasaciones autorizadas, porque eso habría que presentarlo con toda transparencia en lo mercantil, y se validó que 2 acciones, valía más la promotora que el club. El club todavía tenía muchas dificultades, y se validó 2 acciones de la promotora, o sea, el club daba 2 acciones del club por una de la promotora. Entonces los accionistas de la promotora pasaron a ser accionistas del club, y se hace la absorción, absorbe el club la promotora. Posteriormente, esa segunda parcela que le quedaba a la promotora ya la gestiona el club, y se interesa por ella Parques Tecnológicos, con vistas al Parque Tecnológico, que en un momento dado vieron también con buenos ojos que fuera allí cerca de la universidad, y se gestiona y se llega a un acuerdo con Parques Tecnológicos, con empresa del Cabildo de Tenerife, y se vende esa parcela, con lo cual ya, o sea, ya era lo único que le quedaba al club, y el club sigue avanzando, sigue haciendo su gestión, y cada año bajando deuda, y hemos llegado pues ahora a lo que decía antes. El club está en un momento propicio, con unos cimientos, con una economía sólida, pues, pese a las circunstancias adversas y especiales que estamos viviendo, pero el club está preparado para poder aspirar a metas en lo deportivo, que es lo que nos interesa a toda su afición y nos interesa también al Consejo, para poder alcanzar pues, otras cotas, y estamos desde un punto de vista ya sólido el club. Ya el club ya no tiene peligro, la deuda del club es una deuda manejable, una deuda que está en torno de los 10 millones de euros, y eso para un club profesional, con la plantilla que tiene y los activos que tiene este club, pues no es deuda, ¿no? La de hechos y episodios
que han ido sucediéndose a ritmo casi de vértigo, ¿no? Que han conducido a la estabilidad económica de la entidad de la que habla, y además se produce en un momento en que el fútbol pega un estampido, por emplear un término coloquial. Es cuando se produce la gran eclosión, el gran negocio empieza a ser palpable y manejable por los dirigentes, y eso conduce también a que su filosofía es que el Club Deportivo Tenerife funcione como una empresa, como una organización sólida, solvente y capaz de afrontar los retos que se planteen, ¿no? Sí, indudablemente yo siempre he estado, soy empresario y he tenido montones de empresas, las he gestionado. No siempre te salen bien las cosas, pero con el Club Deportivo Tenerife siempre he tenido claro que el fútbol profesional, esto es una sociedad anónima en primer lugar, propiedad de los accionistas, y sus accionistas lo que quieren es que cada vez valgan más sus acciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, yo he metido en este club, implantado gestión empresarial, por supuesto, sin hacer dejadez en ningún momento de la principal actividad de este club, que es el fútbol, y intentar conseguir los mayores éxitos posibles. Desde esa perspectiva, la gestión empresarial ha sido, yo creo que por lo menos estoy satisfecho de haber conseguido estabilizar, cortar la hemorragia de la deuda que tenía este club y consolidarlo económicamente para prepararlo para alcanzar éxitos mayores en lo deportivo. Esa es la situación que está en este club está en este momento, ¿no? Otra cosa es que las cosas pues, te salgan mejor o te salgan peor, que aciertes con el entrenador, que aciertes con los jugadores, que te den los rendimientos que esperas y tal, pero este club está en el puesto de salida para alcanzar cuotas mayores, porque es un club ahora mismo que, debido a su situación económica, pues los accionistas han visto cómo se han revalorizado sus acciones. Por decirle una anécdota, cuando en el 2006, cuando en febrero entré en este club, cada acción que usted tenía, por tener una acción del club, usted debía al club 77 euros. Eso era duro, pero era la realidad. O sea, usted compraba una acción que le costaba 60 euros, pero pasaba de verle al club. Sí, exactamente. Entonces, y no es una anécdota precisamente, ¿no? Hoy día el club, patrimonialmente, su valor de las acciones está por encima de los 887 euros. O sea que el vuelco que ha sido totalmente, se ha invertido. El club, por supuesto que es un club apetitoso. El fútbol profesional, como usted bien decía antes, don Salvador, de pocos años para acá se ha convertido en un negocio. Eso es así. Aquí entran inversores, hacen grandes inversiones, hay unos derechos de televisión que se han multiplicado, pues en el caso de la segunda división se han multiplicado por 3, y en el caso de la primera pues se han multiplicado por 5. Pero claro, buscando la proporcionalidad, pues estamos hablando de que donde ya eran 2,5 millones hace pocos años, hoy día los derechos de televisión pues ya te accedes casi que a 7 millones, sobre 6 millones. Y en primera hemos pasado de 14, yo negocié 14 en la temporada 2008-2009 cuando ascendimos, negocié 14 y estaba muy bien negociado, porque era lo que pagaban normalmente eran 12, pero yo apreté, me la jugué hasta la última hora y saqué 14. Y hoy día estamos hablando de casi 60 millones. Entonces, claro, es que siempre nosotros nos peleamos dentro de la liga, que nos regula por el margen, por esa diferencia que hay, porque nos parece demasiado sagrada para lo que aportan, tal, pero claro, a la hora en el mundo de vender unos derechos, porque la liga, que ha estado muy bien gestionada en estos últimos años por don Javier Tebas, pues han pasado de unos derechos de 500 millones a hablar de 1.600, 1.700 millones en la venta. Pero claro, se ha abierto al mundo entero, a todo el continente, la venta de derechos de televisión, y la gente lo que quiere ver es fútbol de primera. Y claro, hay un escalón y por eso a nosotros nos cuesta mucho pues, llegar aún así. Lo que digo siempre, si consigues la regularidad, consigues que tu plantilla sea un bloque, pues tienes la posibilidad, que esa es la grandeza, de que equipos modestos lleguen a primera, y de hecho los tenemos. Y detrás de Tenerife aquí, pues en Tenerife nada más tenemos 1 millón de personas. O sea, realmente la posición del Tenerife y el lojado del Tenerife es muy bueno, y es un club apetitoso. Y por eso ahora mismo pues hay mucha gente pendiente de su movimiento de acciones, y las acciones, el que yo diga que patrimonialmente valen 87, pero ya se están vendiendo acciones muy por encima de ese precio, porque la gente lo ve una buena inversión entrar al Tenerife, porque
tan solo por ese diferencial de segunda a primera, si el club llega a primera, ya te puedes imaginar esa inyección, lo que hace, lo que produce indirectamente o directamente en las acciones, ¿no? Entonces, pues es cierto, el fútbol, lo que íbamos resumiendo, el fútbol profesional se ha convertido en un negocio.